El lenguaje es una herramienta intelectual mediante la cual el ser humano transmite información a sus semejantes. Ustedes recordarán que la interacción humana necesariamente implica compartir información, que es la comunicación, obviamente. Si a mí me preguntaran, digamos un ejemplo, alguien me pregunta qué desayuné ahora en la mañana, entonces por medio del lenguaje me transmite la información de que esta persona que me pregunta tiene el deseo de saber qué fue lo que yo desayuné en la mañana. Entonces yo por medio del lenguaje le comunico, le proporciono, mejor dicho, la información de qué fue lo que desayuné. Frijoles y un poco de café, por ejemplo. Podemos verlo también un ejemplo en la literatura. La literatura es lenguaje escrito y ahí se comunica, o mejor dicho, está almacenada información sobre emociones, sentimientos, ideas que intentan hacer efecto en nosotros que leemos esas obras literarias. Entonces podemos ver que el lenguaje es una herramienta intelectual con el cual se transmite información. Transmitir información es algo inherente a la interacción entre seres vivos, en este caso los seres humanos. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué hubiera pasado si el humano jamás hubiera creado un lenguaje escrito? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, primeramente es de tener en cuenta que para que exista una sociedad humana compleja, por ejemplo, una república, una dictadura, un imperio, una gran empresa, una gran maquinaria burocrática, ¿qué se necesita para que eso funcione? Se necesita el lenguaje escrito, porque se manejan grandes cantidades de información. ¿Y por qué para manejarse grandes cantidades de información se necesita de que haya lenguaje escrito? Bueno, por el simple hecho de que la capacidad biológica del cerebro humano para almacenar información es extraordinariamente limitada. Es extraordinariamente limitada para la gran cantidad de información que se necesita procesar en una estructura social o sociedad muy compleja. Pongamos un ejemplo. El Estado necesita cobrar impuestos, pero los funcionarios del fisco no tienen la capacidad de memorizar quiénes son todos los contribuyentes, cuántos son sus ingresos y cuánto le corresponde a cada quien. O sea, no existe esa capacidad de memorizar todo eso. Entonces está el lenguaje escrito. Por medio del lenguaje escrito se registran los contribuyentes, se les registran cuáles son sus ingresos y se registra cuánto les toca pagar. Entonces ahí podemos ver que una estructura burocrática que busque garantizar que el Estado obtenga los impuestos necesita manejar toda esa información, entonces necesita el lenguaje escrito. Vamos a poner otro ejemplo. Hay infinidad de normas jurídicas, escritas obviamente, que nos dicen sobre lo que debe de hacerse, sobre lo que no debe de hacerse y lo que puede hacerse. Pero ningún abogado es capaz de memorizar todos los artículos de todas las leyes que rigen actualmente en nuestro país. Eso es imposible. No pueden acordarse también de todos los casos que están siendo procesados, por ejemplo, en un juzgado de familia. Es mentira. Entonces, por lo tanto, está ahí el lenguaje escrito, el archivo. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si el ser humano jamás hubiese creado el lenguaje escrito? Bueno, lo que hubiera pasado es
que el ser humano jamás, la humanidad mejor dicho, jamás hubiera pasado de ser pequeñas sociedades de cazadores recolectores o pequeñas sociedades de agricultores o pequeñas sociedades de pastores. No hubiera pasado a la humanidad de esto, porque para que hubieran surgido las primeras ciudades-estado de la humanidad, como por ejemplo en la antigua Mesopotamia o por ejemplo en la antigua Grecia, era necesario que ya se surgiera el lenguaje escrito. Digamos, por ejemplo, hace de 5.000 a 5.500 años, de 5.000 a 5.500 años, los sumerios inventaron una escritura rudimentaria para poder registrar las personas contribuyentes que tenían que pagar impuestos, y escribían esos datos en tablillas de arcilla. O sea que al crearse el lenguaje escrito, se libraba al ser humano de las limitaciones de memoria que tiene el cerebro. Bueno, no podemos memorizar gran cantidad de información, pero tenemos la escritura por medio de la cual podemos consultar cada vez que lo necesitemos. Entonces, la respuesta definitiva y lo que acabo de mencionar es que si el ser humano nunca hubiera creado el lenguaje escrito, jamás hubiéramos pasado de pequeñas sociedades de cazadores recolectores, pequeñas sociedades de agricultores o de pastores. También, otra cosa, ya para ir terminando, el humano, o sea, toda sociedad, mejor dicho, toda sociedad humana también necesita mitos ideológicos para poder cohesionar. Entonces el lenguaje escrito facilita la difusión de ideologías y formas de pensamiento y formas de ver el mundo. Entonces, por lo tanto, también el lenguaje escrito ayuda a que haya una mayor, obviamente, cohesión social. Es por eso que debemos, aunque lo veamos muy común el lenguaje escrito como algo ya dado, pero debemos de verlo como una de las más grandes creaciones intelectuales que la humanidad ha hecho. Muchas gracias.